lo que viene es una presidenta que tiene un rechazo por lo que representó su padre y le suma el anti-Keiko por la gestión de estos últimos 5 años de la cual ella no se hace responsable al 100%. Entonces se enfrenta un sistema electoral muy cuestionado y así llega a presidenta y asumirá el 28 de julio. No hay inversiones de largo plazo que se necesitan ahora para aprovechar los commodities y los minerales y las tierras raras, el litio y todo lo que el Perú puede darle a esta nueva geografía del poder. El Perú ha tenido la ventaja de que todas estas crisis políticas no han impactado en la economía. Yo la verdad es que no sé si agradecérselo a nuestra 80% de economía informal, Mm. agradecérselo al hombre que dirige el Banco Central de Reserva. Welcome to On the Ground Geopolitics and Business. Bienvenidos a On the Ground Geopolitics and Business. Este episodio, también como el último, se desarrollará enteramente en español. Tenemos ya online varios episodios en español, alemán y en inglés, y invitamos cordialmente a nuestra audiencia de escuchar, comentar y recomendar estos episodios a sus amigos, colegas. Esto nos ayuda mucho en el canal. Mi nombre es Georg Dufner. Y yo me llamo Thomas Schiller, somos sus anfitriones en On the Ground. Hoy tenemos como invitada a la ministra Soledad Pérez Tello. Marisol y yo nos conocemos desde hace varios años y por eso nos tuteamos. Marisol, muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Muchas gracias a ti, y George, y a Thomas por el espacio para poder explicar un poco cuál es la situación del país y cuáles son los retos de Europa y América Latina, que me parece que también es importante ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias. En el último podcast, muchísimas gracias Marisol, en el último podcast con la economista boliviana, la doctora Beatriz Murguel, ya habíamos expuesto un poco el enfoque de este canal de On the Ground Geopolitics and Business e invitamos a nuestros oyentes también que no lo han escuchado hasta ahora de escuchar este episodio también. Grabamos esta conversación el 23 de junio, apenas algo más de 2 semanas después de la segunda vuelta de las elecciones generales en el Perú. Tenemos una conexión ahora triangular. Marisol se nos conecta desde Lima, Tomás está en Nueva York y yo en el sur de Alemania, así que ojalá que tengamos una buena conexión, no solamente en lo técnico. Bueno, como yo me encargo de las temáticas de América Latina principalmente entre nosotros, la mayor parte de la presentación de este episodio reside en mí y por eso permítanme presentarles brevemente nuestra invitada de hoy. María Soledad Pérez Tello de Rodríguez es originaria de la región de Tacna, del sur de Perú. Se licenció en Derecho en el año 1995 en la Universidad San Martín de Porres, donde concluyó su doctorado y dirigió el Centro de Derechos Humanos. Es magíster por la Universidad Católica del Perú en Derecho Constitucional. Desde el 1999 dirige una notaría en Lima, una actividad que, según ella misma afirma, le ha permitido conocer de primera mano la realidad económica de los ciudadanos peruanos. Dio el salto a la política nacional en el año 2011 como diputada por Lima antes de que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski la nombrara ministra de Justicia en 2016, cargo del que dimitió en 2017 en medio de las turbulencias políticas que rodeaban a su gobierno. Tras 35 años como dirigente del Partido Popular Cristiano, rompió con este partido en el 2022 y tras un breve interludio con la fundación del partido Lo Justo, postuló a la presidencia por el partido Primero la Gente en estas últimas elecciones y además ostenta el rango de capitán de la reserva en el servicio de inteligencia del ejército peruano. Eso es un dato que yo no conocía todavía, así que muy interesante. Cada vez vemos nuevas facetas. Y además, en una entrevista de 2024, que yo también encontré hace un par de días atrás, Marisol Pérez Tello se define a sí mismo como una persona de centro humanista y con un espíritu chúcaro. Nos tienes que explicar qué es el espíritu chúcaro, qué significa este peruanismo, Sí, porque seguramente es un por favor, peruanismo. por favor.
Se habla de un caballo chúcaro cuando es un caballo difícil de domar. Suelen Sí, ser los más leales, los más fuertes, pero difíciles de domar. Un espíritu chúcaro es un espíritu rebelde, ya, ¿no? ya. Puedo confirmar 100% que es así, Sí, que lo sé, efectivamente es así. lo sé. Oh, 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 Qué oh, oh, bueno, qué bueno, qué bueno. Súper, fantástico, gracias. Parte del éxito de nuestra amistad, apreciado yo. Ya, no, definitivamente, definitivamente, creo que efectivamente es así. Bueno, vamos entonces la temática grande que está, digamos, el elefante en el cuarto, o digamos, no sé si esta expresión se puede decir en castellano, el elefante en el cuarto. Eso se dice aquí en Alemania, de hecho, digamos que es como el tema dominante que está presente en todas las discusiones es obviamente la elección general en el Perú. Según mi conocimiento, todavía están contando los votos, aunque son los últimos votos, pero sí es así. Así que vamos a hablar sobre esto, pero también sobre la economía, la situación social y los aspectos geopolíticos que son de importancia para el Perú en los próximos minutos. Así que viendo hacia las elecciones, Marisol, Perú, como los que se interesan sabemos, está extremadamente fragmentado políticamente. En la segunda vuelta del 7 de junio asistimos a una reñida contienda muy ajustada entre Keiko Fujimori de la Alianza Popular, su apellido creo que es conocido mundialmente, ya que es la hija del expresidente Alberto Fujimori, y su contenedor Roberto Sánchez del partido de izquierdas Juntos por el Perú. Según el recuento que yo conozco de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fujimori lidera con un 50.11% frente al 49.89% de Sánchez. Tú mismo, tras muchos años en el Partido Popular Cristiano, también te has presentado con tu propio partido. Primero la gente, ya lo habíamos mencionado. ¿Podrías tú explicar brevemente a nuestros oyentes cuál es tu postura y desde la perspectiva interna del funcionamiento político en el Perú, qué tipo de gobierno formará ahora Fujimori? Tiene una mayoría como decir, precaria. Su mayoría en la primera vuelta fue también muy escasa como candidata más votada, apenas alcanzó los 17.2%, si no me equivoco, mientras Sánchez obtuvo solo 12.1%. Y también hay que recordar que el Congreso es de una situación también muy compleja. Hay seis partidos en el Senado y 6 partidos en el Congreso. Y también allá el fujimorismo solo cuenta con 13.6%. Así que eso es solo para ilustrar un poco la situación, digamos, en los números, pero tú seguramente nos puedes comentar muchísimo más sobre cuál es tu análisis de estas elecciones y tu perspectiva hacia el futuro próximo. Bueno, voy a tratar de ser muy concreta y no perderme en anécdotas para que quienes nos escuchan puedan tener la foto grande, ¿no? Pero no se entiende esta elección ni el resultado de esta elección sin el antecedente del gobierno de Alberto Fujimori. Ha marcado la política peruana de los últimos 26 años, ¿no? Nos hemos sucedido como gran parte de América Latina entre gobiernos democráticos y gobiernos dictatoriales. Pasamos un periodo muy grande de un gobierno militar y después hubieron algunos gobiernos democráticos con serios problemas de hiperinflación, todo muy dramático, pero además con el terrorismo lacerante que en el Perú significó masacres en los pueblos más pobres, en una combinación de marxismo, maoísmo, leninismo y lo que se llamó la dosis peruana Pensamiento Gonzalo, que era el lunático que dirigía al Sendero Luminoso. Y eso es la historia del Perú de los 80 que marcó a mi generación, una generación que convivió con la muerte, naturalizándola y con una ansiedad e incertidumbre permanente respecto de la posibilidad de una bomba en espacios próximos. Entonces fueron los 80 años que facilitaron que Alberto Fujimori al llegar pudiera, en lo muy bueno, implementar los consensos de Washington, porque estábamos todavía saliendo de crisis económicas, aunque ya superadas. El periodo 85-90 fue pues trágico,
Y llega Fujimori con este contexto económico terrible e implementa los consensos de Washington con la receta tal cual, y eso fue positivo para el Perú que empezó a crecer, pero la brecha de desigualdad se comenzó a agudizar hasta ahora. E implementó, por el lado económico eso, pero por el lado político-militar, una represión que continuó lo iniciado en los 80, ¿no? Violaciones sistemáticas a derechos humanos que han sido sentenciadas, procesadas, pero siempre abiertas a la posibilidad de leyes de amnistía o de impunidad, que abría más esta brecha, que no solo es económica, también es social y política. Y los años 90 transcurren con un Fujimori con mucho respaldo ciudadano, porque nos estaba sacando de una crisis económica, con mucho mm, silencio respecto a las matanzas, y a partir de ahí, actos de corrupción, violaciones a derechos humanos, el intento de una reelección, captura del aparato estatal, del sistema de justicia, terminamos recuperando la democracia, pero ya queda el sistema político muy dañado. Y los mm, últimos 20 años han sido consecuencia de esa crisis de la democracia, que es un problema mundial, no solamente peruano, pero agudizado por esa marca del fujimorismo en la política peruana. Entonces, las últimas 4 elecciones, la señora Keiko Fujimori se ha presentado a la elección perdiendo siempre por márgenes muy pequeños. Las elecciones en esas 4 oportunidades, esta no es la diferencia, se han ganado por márgenes de entre 30 y 50.000 votos, que no mm, reflejan ese respaldo en primera vuelta. Las primeras vueltas son más chicas, esta es la más corta de todas. Tú has hablado del porcentaje de voto válido, es menor en voto emitido. Es una mm, representación bien pequeña al que se suma el temor a quien tienes al frente, no importa quién sea, y finalmente gana quien tenías al frente por un voto contra lo que representaba el Fujimorismo. Es un ADN autoritario que normalmente lesiona instituciones. La figura cambia en los últimos 10 años cuando la señora Keiko Fujimori adquiere una relevancia política y un peso partidario y ya no solo un peso por el apellido, porque en el año 2016 obtiene una mayoría absoluta en el Congreso. Nosotros mm, teníamos unicameralidad hasta ahora, que ha vuelto la bicameralidad también con olas y con ruido, pero esa unicameralidad, ella tenía 74 de 130 votos. Y el otro presidente, que era Pedro Pablo Kuczynski, del que yo fui ministra de Justicia y Derechos Humanos, también representaba una posición de centro derecha, derecha, un poco más social, pero derecha. Entonces, no se entendía por qué hubo tanta dificultad para que se pudiera implementar todo el cierre de brechas en infraestructura, brecha digital, que se han agudizado. La mitad de la población peruana, te hablo de primera infancia, tiene anemia y desnutrición. Eso condena el capital humano de la próxima generación. En esas condiciones llega la señora Keiko en el periodo pasado a una mayoría, si no absoluta, importante en el Parlamento y empieza a legislar ya no con el discurso que hacía una línea con su padre, sino que empieza a reivindicar los actos de su padre. Entonces, en el año 21, cuando postula, se distancia del padre, no aceptando directamente violaciones a derechos humanos sistemáticas, pero digamos, haciendo una Perdón, línea, perdón, ¿se distancia de su padre? ¿Se se distancia distancia? de su padre con el anuncio de que no iba a darle el indulto, que era lo que defendía su hermano, que también estaba en política, un joven que tiene más aceptación, igual el peso del apellido, pero más aceptación que ella. Él estaba en el Parlamento, periodo 2016-2021, salen, digamos, enfrentados, una cosa ya más anecdótica, pero lo real es que ella ya deja de tener el rechazo propio de la dictadura de Alberto Fujimori y asume, a esto se le suman los últimos 5 años de su gobierno y es un rechazo de Keiko. Entonces, en el Perú siempre es el anti-Keiko el que gana. O sea, los últimos 3 presidentes han sido el voto anti-fujimorista. Y este voto ha mm, sido un voto anti-fujimorista y anti-Keiko. No es el voto de Sánchez, no es el voto de la izquierda. Se ha pretendido vender esto mm, como un triunfo de la izquierda latinoamericana que llegó al 40. Eso no es real. Sánchez ha mm, tenido 7% de voto emitido. Es nada, nada. mm, Ha llegado a pasar el 10 con voto válido. No, no importa. Sumados no llegan al 25% del país. Y en la segunda vuelta, un 30% más 40.000 o 50.000 votos ha votado por Keiko y ya ganó. Estamos esperando simplemente el resultado final, los procesos de impugnación y todo el cuestionamiento alrededor del proceso, pero que va a terminar en corto.
El otro 30%, menos 40.000, vota por Sánchez, y hay un 30% donde estoy yo, que vota en blanco, viciado o no va a votar. Entonces, lo que viene es una presidenta que tiene un rechazo por lo que representó su padre, marcado por impunidad, por leyes que acaban de aprobarse que perpetúan esa impunidad, con procesos que tienen más de 40 años, temas de memoria, de desaparecidos, entregas de restos pendientes, entregas de reparaciones pendientes, la construcción de una narrativa que es peligrosa para la memoria, para la construcción de una memoria colectiva, responsable, que asuma errores y que mira al futuro reconciliado, y le suma el antiqueico por la gestión de estos últimos 5 años, de la cual ella no se hace responsable al 100%. Entonces se enfrenta un parlamento fragmentado en el que ella no tiene mayoría absoluta, sumada a la derecha, podría llegar a 30 votos. Hay un partido que se llama Buen Gobierno, que es el fiel de la balanza, tanto en la Cámara de Diputados como en la nueva Cámara de Senadores. eh, un sistema electoral muy cuestionado, no de fraude, yo la verdad niego el fraude, pero sí con muchas irregularidades, muy lento en procesar la información, y así llega a presidenta y asumirá el 28 de julio con mucha reacción y mucha resistencia ciudadana. Hay regiones en el sur del Perú, de donde yo soy, de Tacna, y de Puno, la más dramática, en el que haya tenido 90% de voto en contra. Entonces va a Ya, ser para ella muy difícil, o sea, no es que ella ganó en todo el país un poquito, ella ganó en Lima ya, largamente, ganó en algunas regiones con un margen más o menos importante, sobre todo en las regiones que tienen bonanza económica, y perdió dramáticamente en el sur del país y en las zonas que han sido más afectadas por esa impunidad, por esa falta de investigación a temas de derechos ya, humanos, esterilizaciones forzadas. Ella niega que es política pública, pero tampoco se solidariza con las víctimas en la búsqueda de la verdad. Es muy difícil lo que viene para el Perú, es retador, pero digamos, yo siempre digo que el Perú es como una serie de Netflix por capítulos largos, dolorosos. Es mi país, yo lo amo, pero es mm, difícil porque te genera inestabilidad, no hay seguridad jurídica. Esperamos que eso se garantice ahora, por lo menos en lo económico, para garantizar inversión. No hay inversiones de largo plazo que se necesitan ahora para aprovechar los commodities y los minerales y las tierras raras, el litio y todo lo que el Perú puede darle a esta nueva geografía del poder a propósito de la tecnología y de lo rápido que esta avanza. Pero o nos subimos ahora, ya no te hablo de industria, te hablo simplemente del uso del recurso natural con negociaciones de transferencia tecnológica, o nos quedamos rezagados, porque ya, todo es reemplazable, ¿no? Incluso nuestros minerales mm. críticos. Así que está Marisol, duro, pero mm, interesante. una consulta, digamos, un pequeño detalle. En el pasado siempre se dijo que la inestabilidad política en el Perú es, digamos, un fruto justamente de la unicameralidad y de la situación específica de los partidos. Ahora, con la vuelta al bicameralismo, ¿eso va a cambiar algo? ¿Eso va a ser una ventaja para la nueva presidenta? Porque supuestamente ya no tan fácilmente se puede, digamos, Vacar. utilizar el famoso artículo 113 en contra de ella, o tú crees que eso no va a generar, digamos, mayores beneficios en el sentido que dará un poco de continuidad al proceso político? No van a haber vacancias, pero no habrían igual. No es fruto de la bicameralidad, es fruto de la distribución de las fuerzas hoy en el Parlamento. No, no habrían votos para vacarla. Y Ok. yo creo que eso le hace daño al Perú. O sea, creo que este cambio de presidentes, más que años, en realidad, más que periodo, ha sido terrible, ¿no? Desde Kuczynski ha sido Merino, Vizcarra, Dina Boluarte, Geri, Balcázar, o sea, más presidentes que años, y eso supone cambios en los ministros del Interior, con lo cual no hay ninguna política para enfrentar la inseguridad ciudadana, extorsiones, sicariato, que son el reflejo del crimen organizado transnacional, del que ningún país está libre y que debiéramos pelear todos juntos, pero la legislación ahora está demasiado laxa, ya no se persigue el dinero, se eliminó la extinción de dominio, no se persigue al cabecilla, se complicó la colaboración eficaz, no se persigue al poder que blinda a las economías ilegales. Entonces hay mucha fragilidad institucional. Yo creo que esa es la tragedia del Perú. Mucho recurso natural
que geopolíticamente nos pone en una posición de ventaja comparativa, una costa maravillosa con un puerto muy peligroso, que es el puerto de Chancay, pero que se está compensando con el puerto del Callao, pero sin logística interna, con lo cual se termina convirtiendo en un puerto de entrada y salida, pero no que genere crecimiento Ya, internamente. Hay un plan de desarrollo ferroviario que debería ser una prioridad nacional, que busca conectar la costa y hacer conexiones también hacia el interior del país, que debería ser un mínimo acuerdo nacional a 20 ya. años, que puede generar 4.500 millones de puestos de trabajo, directos e indirectos, y que sería, digamos, en la señal que los inversionistas necesitarían para apostar por el Perú como inicialmente una fuente de estos recursos que necesita la humanidad para equilibrar el poder y no pues, convertirnos en un mundo bipolar que siempre está en peligro, ¿no? Capaz que en este momento tenemos que explicar un poco a nuestros oyentes que, bueno, un poco el contexto de la economía peruana, como tú ya mencionas, digamos, algunas de las estructuras que hay que mencionar que Perú experimentó entre 2004 y 2015 un crecimiento muy rápido y un avance social bastante importante, pero luego llegaron el escándalo Odebrecht, muy conocido, la pandemia, y digamos hasta la fecha básicamente tenemos un crecimiento bastante frenado en el Perú y también en la región, en algunos otros países de la región. Las instituciones políticas tampoco han podido seguir el ritmo y las fases dinámicas de este crecimiento. Tú ya has mencionado algunos aspectos, pero ¿cómo ves tú las causas de este desarrollo, de esta evolución desfasada, digamos, en lo político, en contraste con lo económico, y qué implicaciones tiene esto para la gente, para las empresas? Algunos aspectos ya se mencionaron, pero las empresas nacionales y también internacionales, ¿cómo podría el Perú seguir ganando atractivo como destino también de inversión y para el avance social del pueblo, obviamente? El Perú ha tenido la ventaja de que todas estas crisis políticas no han impactado en la economía. Yo la verdad es que no sé si agradecérselo a nuestra 80% de economía informal, Mm, agradecérselo al hombre que dirige el Banco Central de Reserva, que es el señor Julio Velarde, a quien en verdad yo le reconozco todo el mérito de haber podido garantizar una política macroeconómica estable en medio de la inestabilidad política, ha tenido mucha mm, habilidad y además mucha capacidad. El tiempo suficiente es lo único estable en el Perú, Julio Velarde, y la capacidad de generar posta, ¿no? O sea, preparado cuadros, estoy pensando en Diego Macera, estoy pensando en Alonso Segura, estoy pensando, digamos, en mucha gente muy capaz que puede continuar este manejo de la política macroeconómica con claridad, mucha irresponsabilidad en el manejo fiscal de parte de los políticos, mucha mediocridad, pero es un problema latinoamericano, digamos, no me consuela, pero por lo menos, digamos, es como el signo de los tiempos, ¿no? Es lo que nos está tocando ya, vivir con unas derechas reaccionarias, complejas, que hablan de seguridad sacrificando derechos humanos, y con unas izquierdas complejas que creen que se puede garantizar derechos humanos sin desarrollo. Entonces, este enfrentamiento casi tribal, con ecos de comunicación validando su posición, te impide mirar este grueso de país que solo quiere vivir en paz, que solo quiere mm, serenidad, reglas claras, seguridad jurídica, seguridad física. Y yo creo que ese es el gran reto de este quinquenio, ese reconciliar al Perú, y esos son gestos políticos, eso no se hace por ley, y darle al inversionista peruano y extranjero la tranquilidad de reglas claras para la inversión. Una inversión minera, por hablar de cobre, requiere 10 o 15 años desde la exploración hasta el producto terminado. Entonces, necesitas transmitir estabilidad, ¿no? Un compromiso político porque esto pueda caminar junto con los corredores mineros, logísticos mineros y con este plan ferroviario tan importante para el desarrollo del Perú como un compromiso de Estado, que creo que es algo que nos cuesta mucho a Latinoamérica, ¿no? Nosotros no ya. planificamos, no tenemos pues esa posibilidad de decir vamos a cambiar la matriz energética al 2050. La gente con la justa pensamos en cómo hacemos para que termine el periodo de 5 años y no se puede pensar en
salir de este atasco institucional si no es en el mediano plazo, ¿no? Pero en el Y corto claro, plazo, seguridad jurídica y reglas claras. claro, y tú ya has mencionado el puerto de Chancay, digamos, ya se mencionó, digamos, los chinos, digamos, claro, son aparentemente un poco más, y tienen los medios y son un poco más tolerantes hacia las reglas no tan claras, pero obviamente hay otras regiones del mundo para los cuales estas reglas justamente son de suma importancia, que básicamente ya nos lleva un poco a la pregunta geopolítica también. ¿Cómo caracterizarías tú la relación tanto con los vecinos latinoamericanos, pero también con Estados Unidos, China, la Unión Europea, en este contexto actual? Hemos escuchado de la relativamente apertura del Perú para las inversiones grandes chinas. No obstante, yo, por lo menos desde mi perspectiva, no creo que, digamos, podríamos decir que Perú esté demasiadamente abierto o unilateralmente abierto hacia una de los partidos geopolíticos, sino más bien bastante equilibrado como la mayoría de los latinoamericanos. Pero me interesaría un poco tu perspectiva, o nos interesaría un poco tu perspectiva sobre este contexto geopolítico, porque claro, las presiones de Washington son conocidos. Europa trata de madurar un poco y, digamos, de convertirse en un adulto en la escala mundial, aunque tenemos mucho trabajo por Y el delante todavía. contexto, Georg, el contexto con el Mercosur, Claro, eso sí importante para nosotros, sí, sí, ¿no? Súper importante para Alemania. Nosotros lamentablemente no somos parte, pero creo que tenemos que comenzar a integrarnos en esos espacios. Mira, parte del problema del espíritu chúcaro, George, es que me cuesta un poco administrar mis preocupaciones y la candidatura presidencial me obligó a ser muy prudente en mis declaraciones y espero tratar de seguir siéndolo, pero no te puedo negar mis temores con China. Y mis temores con China es porque yo soy una demócrata y yo creo en las libertades. Y parte de mi crítica al fujimorismo y al ADN fujimorista es que no estoy dispuesta a pasar por alto las violaciones a derechos humanos. En ningún caso, ni para el Perú ni para ningún país del mundo. Tengo que reconocer que frente a Putin y a Trump, Xi Jinping es un moderado, pero eso no significa que no sea consciente que China tiene varias ventajas comparativas en función de Europa y Estados Unidos, que para mí son desventajas si fuera ciudadana China. Las ventajas es que su política su política económica es geopolítica y sus negocios en el mundo son geopolíticos y la rentabilidad de una inversión es a larguísimo plazo porque parte de los fondos son estatales, por no hablar de todos ya, pues, no voy a entrar en esa discusión. Pero esta apertura al mercado mundial es una apertura al mercado mundial en lo económico, pero mantiene una lógica del Partido Comunista Chino, que es el que le permite tomar decisiones a 20 años, a 30 años, a 40 años, a 50 años, y hoy es el principal socio comercial del Perú. Si yo hubiera sido presidenta, podría renunciar a que el Perú tenga a China como principal socio comercial, sería de una irresponsabilidad mayúscula, pero sí intentaría equilibrar fuerzas en Latinoamérica para poder sentarme a la mesa y no solo ser parte del menú. Eh, y no negociar arrodillados, ¿no? Que es como lamentablemente se han hecho muchas negociaciones con Estados Unidos en su momento y con China mm, ahora, ¿no? Estados Unidos se ha dado mm, cuenta que trató a América Latina como su patio trasero, por decirlo, trataría de decirlo de alguna forma elegante, pero la verdad es que perdería el tiempo y igual se me va a salir, así que mejor lo digo de corto camino. Y claro. eso ha significado que hoy se dé cuenta que tiene que pensar un poco más geopolíticamente, ¿no? Yo creo que todas las dificultades que han habido con el petróleo, las que ha tenido que enfrentar Alemania por el conflicto Ucrania y Rusia, o Europa en general, las que ha tenido que enfrentar Estados Unidos por las decisiones de Trump, y las reacciones, también han equilibrado por la fuerza de la realidad una geopolítica mundial compleja, en la que Estados Unidos y China están hoy en una lucha democrática, no sé si decirlo democrática, pero una lucha política por controlar. No te olvides que el mercado de las tierras raras lo controla China al 60% y si se suma a BRICS, incluyes a Brasil, ya estamos hablando casi del 80%, pero el 90% del procesamiento lo tiene China. Entonces ahí, eso es el poder hoy. Ese es el poder real hoy y va a ser Claro. el poder en 20 años, ¿no? Quien controla los Mm, datos, quien controla los espacios donde se procesa la información, los minerales críticos. Y yo creo que ahí el Perú, con el cobre, Chile,
que somos, digamos, dos de los principales exportadores de cobre, con el triángulo de litio, donde nosotros tenemos ahora un litio todavía pluriexplorar, con el último hallazgo en Macusani. Es una Estamos, pregunta, perdón, es una pregunta muy importante a nivel mundial, es una discusión sin fin por el momento. How do you say, critical minerals? Because you sí, minerales críticos. Es que ese es el tema. El tema de hoy y de las decisiones que tomemos hoy van a depender de la geopolítica mundial en los próximos 10 años o 5, porque sí, esto lo sí, acelera todo, ¿no? Y a partir de eso, también la soberanía, ¿no? La soberanía digital y la soberanía de nuestros países. Es un problema de soberanía. Y yo creo que ahí el equilibrio de la presencia de Estados Unidos en el Perú y la presencia de China en el Perú es Europa. Y el intercambio es un intercambio entre pares. Yo estuve recientemente en un evento en Brasil sobre minerales críticos y tierras raras y yo planteaba que habían tres necesidades, ¿no? Tres cosas que enfrentar. Una, el tiempo, porque ya esto no demora 20 años, 30 años, esto es, ¿no? O sea, la inteligencia artificial vino para llevarse todo y arrasarlo todo en un periodo muy rápido. Y las instituciones son mucho más lentas, tienen procesos mucho más lentos. Entonces, ¿cómo haces que tus instituciones no retrasen este avance tecnológico que demanda hoy que tú seas capaz de decir, yo estoy acá, me siento en la mesa, no me siento solo porque no tengo ese peso, pero me siento con Europa. Europa intercambia conmigo capacidades tecnológicas, y con eso podemos sentarnos en la mesa fuertes ambos para equilibrar. En un mundo bipolar no es bueno para nadie, no es bueno Claro. para nadie. Y yo creo que el Mm, reto de nuestros países está en entender que ese tiempo es ahora y Keiko Fujimori llegó en este momento y tiene que tener el valor para enfrentar los temas sociales y de justicia, pero también mirar el rol que el Perú tiene que jugar en el mediano y en el largo plazo, con un pacto que haga que inversionistas serios digan, mira, yo no voy a entrar en la corrupción, yo no voy a entrar, yo voy a entrar a invertir al Perú, pero estas son las reglas, estas son las condiciones. Lo segundo es la institucionalidad, ¿no? Junto con el tiempo tenemos el problema de la fragilidad institucional, que necesitamos que por lo menos las facilidades y los tiempos que te demanda una burocracia inútil se reduzcan para hacernos competitivos en el mercado global. Y ya lo tercero es ser capaces de crear una estratégica colaboración entre iguales. Y digo estratégica porque no somos iguales. No son iguales los mm, países en Europa y no somos iguales los países en América Latina. Pero es mm, estratégico ser tratados como iguales porque eso es lo que va a hacer que países como el mío, o países como Chile, o países como Argentina o como Uruguay, que sí tienen una dignidad, prefieran un socio que nos permita a todos tener una posición estratégica en el mercado de las negociaciones de los recursos naturales para la tecnología que es la que va a decidir cómo se divide el mundo en unos años, ¿no? Es un gran mm, reto, es un reto histórico, es una oportunidad histórica. El Perú se puede sentar hoy a hablar porque tiene el regalo de los recursos naturales, tiene que aprender a manejar democráticamente su conflictividad social. Ahí nos conocimos George y yo en los problemas del mundo indígena y de cómo compensamos con crecimiento, con desarrollo, con no permitir la contaminación al mundo indígena, que es donde se encuentra la mayor cantidad de nuestros claro. recursos naturales. Dificilísimo. Mm, mm. Ya, muchas gracias, Marisol. Esto justamente, digamos, casi como si fuéramos pensado exactamente en lo mismo en el mismo tiempo, porque, claro, nosotros en On the Ground también tratamos justamente de transmitir la importancia de estos detalles en el trabajo internacional, que al final del día, como tú has mencionado, es básicamente también un trabajo intercultural y como sabemos, Perú es un país muy heterogéneo, muy diverso geográficamente, étnicamente y en cuanto también a infraestructuras, digamos, pensando en las diferentes regiones del país. Nosotros hemos ya trabajado en este ambiente indígena que de vez en cuando, bueno, no hay tanta, ni en la misma América Latina creo que la información es tan dispersada sobre lo que realmente es el mundo indígena. Es una rara mezcla entre romanticismo, entre visiones, digamos, bastante racistas también. Así que es una temática compleja, pero muy importante para el subcontinente y para el Perú mucho. Pero
Tomando en cuenta esta diversidad y esta heterogeneidad del Perú específicamente, ¿tú crees cuáles son los mayores retos para dentro del Perú, tomando en cuenta este contexto muy heterogéneo para la política, para la economía también? Hemos hablado un poco sobre los asuntos de la minería. En muchos de los casos la minería justamente está en zonas que no, digamos, son los mejor conectados al Estado central, que no son los más integrados al sistema político, así que eso obviamente también es un factor y me interesaría un poco tu opinión en este sentido. Es que parte del reto, fuera de todo este reto de generar, o sea, primero entender que el tiempo es ahora, después entender que la institucionalidad tiene que facilitar los procesos, y finalmente hacer esta colaboración. El tema de la colaboración es exactamente ahí, porque hay que cerrar brechas. Hay que cerrar la brecha digital primero, que puede agudizar la desigualdad, y hay que cerrar la brecha de infraestructura, porque si no, no es posible que podamos tener los corredores logísticos mineros y toda la misma velocidad en la que las exploraciones y la explotación comienzan a caminar, y al mismo tiempo hay que conversar de manera dialogante y respetando la consulta previa, sin llegar a romantizar el tema, solo respetando, digamos, los territorios ancestrales, y generando un estado de bienestar en función de su cosmovisión, todo esto muy complejo en un país profundamente racista, que es uno de los principales problemas de mi país, ¿no? Y además, digamos, esto ha sido señalado expresamente por los informes de Naciones Unidas sobre el proceso electoral, o sea, que en un proceso electoral la carga racial en el debate haya sido tan fuerte, que haya podido, que figure en un informe, ya pues es una cosa que ya no puedes negarla, ¿no? Y una falta de comprensión del otro, ¿no? El Perú tiene una geografía hermosa. Si ustedes vienen aquí a conocer Machu Picchu, a conocer sus playas bellísimas, estamos divididos por dos cordilleras, entonces tienes tres geografías sustancialmente distintas en clima, pero también en quienes habitan en estas zonas. Tienes 52 etnias, cada una con sus propias costumbres, con su propio idioma, con su propia cosmovisión, íntimamente relacionadas con la tierra, la mayoría de ellas con una profunda desigualdad y en condiciones de pobreza o pobreza extrema, sin falta de acceso a servicios. Entonces, tiene que haber en paralelo un- una decisión política para revertir esa situación de desigualdad, respetando su cosmovisión, es decir, su libre autodeterminación, generando conectividad sin dañar el medio ambiente, y por eso para mí el ferrocarril o los trenes son el camino menos contaminante, más seguro, porque todo eso está en la selva, en el corazón de la selva, para hablar de... Hay dos pueblos que están en la sierra, que son el Quechua y el Aymara, que compartimos con parte de Chile y parte de Bolivia, Aymaras y Quechuas, pero básicamente el mundo indígena amazónico está pues en el corazón de la selva, y también hay que garantizar seguridad energética por un lado, seguridad hídrica por otro lado y seguridad alimentaria por otro lado. Y el Perú tiene para Ya. hacer eso, lo que no tiene es conectividad. El reto es ese. Por eso para mí la alternativa de la estratégica colaboración entre iguales nos permite poner todas esas ventajas sobre la mesa y tener una colaboración de Europa para equilibrar estos poderes y trabajar juntos en la extracción de esos recursos, pero también en la comprensión de una diversidad que para mí es la fortaleza, León. El esfuerzo político que yo vengo haciendo desde el 2020, 2021, en el que se juntó la pandemia, que puso en evidencia que el crecimiento económico no había sido un crecimiento económico que hubiera terminado con la desigualdad. El Perú creció más los últimos 20 años y tuvo la tasa de desigualdad más, la tasa de muertes más alta en la primera ola de pandemia. Entonces, no hay, es un cuento el crecimiento económico si se te ha muerto tu familia porque no había oxígeno, no había una posta. Entonces ya no se compra en el discurso del crecimiento económico. Ya necesitas verla, pues, ver la escuela, ver la conectividad. Y eso requiere una inversión gigante en infraestructura, recursos económicos, financiamiento. Y ese financiamiento puede ser a cambio de exploración, explotación, con reglas claras, con seguridad, con certeza. Marisol, es muy interesante que tú dices infraestructura, es una cuestión muy importante por Perú, porque es un tema, Georg, we have Que nos discussed persigue en todo el mundo. es todo el tiempo, también en África, es para los países en África, es también una cuestión muy, muy, muy importante por todo, por la sociedad, la economía, todo.
El Perú tuvo un momento de infraestructura bien interesante, dominado por Odebrecht, ¿no? Odebrecht le hizo un daño terrible, no solamente el problema del abajato a nivel de todo el mundo, ¿no? Cuando en el 2016 Odebrecht firma el acuerdo con Suiza, con Estados Unidos y con Brasil, gran parte de los recursos para pagar ese acuerdo estaban en el Perú. A mí me tocó ser ministra de Justicia en ese momento, por eso lo recuerdo muy bien, porque tuve que dar un decreto de urgencia, que es, en el Perú dura solamente un año para garantizar la cadena de pagos, porque toda la potencia de construcción nacional estaba directa o indirectamente relacionada con Odebrecht. El músculo financiero de Odebrecht en el Perú eran las empresas constructoras nacionales, que habían hipotecado su casa para dar servicios de camiones, habían hipotecado su empresa para dar servicios de cemento, lo que fuera. Entonces, si tú Odebrecht quebraba, que a mí la verdad no me interesaba, quebraba también parte de la construcción en el Perú, ¿no? Y no nos hemos logrado recuperar, ¿no? El problema de corrupción es un cáncer en mi país. Es un problema transversal con el que hemos hecho muchos esfuerzos institucionales, hemos creado unidades de integridad a nivel de las instituciones, se creó una unidad de transparencia, todavía menor, debería de estar un poco más arriba, pero hay un problema que combina ineficiencia en la gestión pública y corrupción en todo nivel que impide que el crecimiento económico se vea en lo concreto, que es infraestructura para el desarrollo. Nosotros tenemos una democracia que no ha dado resultados. Y cuando tú tienes una democracia que no ha dado resultados, miras con ojitos complacientes autoritarismos de izquierda o de derecha que te prometen resultados, pero que sacrifican derechos. Y yo no creo que la salida para ningún país sea sacrifico derechos a cambio de desarrollo. Yo creo que las dos cosas, con trabajo, con objetividad, con una administración de los recursos sensata, se puede conseguir, ¿no? Y no estoy dispuesta tampoco a sacrificar libertades en nombre del desarrollo, ni ahora, ni en 20 años, ni en 50, ¿no? Y yo creo que esa es mi mayor preocupación con que nuestro principal socio comercial sea China, son sus valores democráticos, ¿no? Yo respeto profundamente al pueblo chino y al derecho que ellos tienen de decidir su vida, pero la que yo voy a pelear para mi patria es en el marco de la libertad. Gracias. Marisol, una pregunta importante, como tú eres peruviana. León de Perú, El 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 Papa. león. León, ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Lo que pasa es que estaba traumada es con una, mi, es, con mi, es una pregunta mi ley, importante. pero súper, mi ley acaba de decir que ganó el león Argentina y ahora el tigre en Colombia, entonces estoy un poco preocupada con los felinos en el barrio, la verdad, pero, pero no, el Papa León es una alegría para todos, ¿no? En realidad, no solamente lo que significa en términos del nombre, ¿no? El León 14 es en realidad una reivindicación del León 13, que para quienes no siguen a la doctrina social de la Iglesia, no es un tema de fe. La doctrina social de la Iglesia es una doctrina política sobre la base de valores comunes para la vida en comunidad. Y León 13 empieza muy fuerte con una revolución que fue la revolución industrial y León 14 llega a enfrentar otro tiempo, que es la revolución digital, que viene con un cambio en la geografía del poder. Así que la última encíclica que el Papa acaba de sacar tiene que ver con lo que estamos conversando, ¿no? Que es Magnífica Humanidad. Entonces, yo estoy muy feliz, no solamente por la impronta del Papa León, porque es peruano, obviamente, porque ha tenido la ternura de reconocer a Chiclayo, el lugar donde estuvo tantos años, y regalarnos esa dignidad. Entonces los chiclayanos están ahora felices porque la posibilidad de que el Papa venga en noviembre hace pues que exijan ahora queremos que terminen las pistas, arreglen porque viene nuestro Papa. Pero más allá de eso, que por supuesto es un motivo de orgullo para mí, que lo reivindico en cuanto espacio puedo, haber nacido en Estados Unidos y haber vivido muchos años en Perú y sentirse de ambos lugares, le permite conocer cuáles son los riesgos, ¿no? Y siendo una autoridad moral, más allá de la fe que cada quien profese,
que se haya atrevido a poner el dedo en la herida desde la ética en la humanidad y en cómo se expone frente a las nuevas tecnologías, a mí me parece muy, primero, revelador, muy claro en el signo de los tiempos, como lo hizo el Papa Francisco con Fratelli Tutti. Lo que pasa es que lo agarró la pandemia, pero el Papa dijo rapidito, oye, fraternidad universal, y la consecuencia de que eso no pasara fue la polarización que vivimos, que es espantosa, ¿no? Una polarización que además viene con ecos de comunicación, ¿no? Y los que estamos en el medio, que somos la mayoría, estamos como escondidos, perdidos en el silencio. Y luego vino la siguiente, que es la casa común, el cuidado de la casa común, el Laudato Si, que era, oye, esta es una casa que hay que cuidar todos, y los recursos naturales, el agua, la energía, hay que cuidarla para todos, no solo para un sector que se apropie de ella. Y entonces que Magnífica Humanidad llegue ahora con lo que significan los recursos naturales, es aspiracional que yo te diga, vamos a industrializar el Perú. No, no va a haber tiempo. O sea, no es posible que el Perú pase de lo que es hoy a ser un país industrial en 10 años. No es verdad. O sea, estaría mintiéndole a mi país. Pero sí es verdad que podemos conectar al Perú, cerrar el problema de la brecha en infraestructura con plata, con eficiencia en la gestión, con convenios gobierno a gobierno que ejecuten rápidamente la infraestructura necesaria, que además se administre la gestión del recurso natural con la comunidad de manera democrática, respetuosa, inclusiva, y es más, con ventaja para el pueblo abandonado por tantos años. Me parece bien que ganen todos, para poder estar de la mano con una estratégica colaboración entre iguales, tocando las puertas del desarrollo y ya caminar en industrializar alimentación, por ejemplo, que ese será el segundo momento, ¿no? Una vez que, porque si no, China empezará con el aluminio, inventará alguna otra cosa y el cobre dejará de tener el valor que tiene y las tierras raras también. O sea, este tiempo va a pasar. O subimos en este tiempo a lo que significa a esta revolución digital veloz, y yo creo que el Papa León, más allá de la alegría y de la fe, de la solidaridad y de su impronta, lo ha dicho con absoluta claridad, ¿no? La ética en la gestión tecnológica es fundamental, ¿no? Si yo estoy feliz de que venga en noviembre, además, estoy contentísima. Súper. No, yo también me alegro que pudimos tocar una temática después de tantas temáticas tan serias y a lo mejor no siempre tan inspiradoras, sino más bien ya el duro trabajo de todos los días en la política, en la economía. Pudimos tocar justamente una temática así Sí. que nos alegre a todos y todas. Así que de verdad lo encuentro como algo muy bonito. Marisol, pero llegando un poco hacia el final de nuestra conversación, ¿qué qué te gustaría transmitir a nuestros oyentes sobre el Perú? Además de lo que ya hemos conversado hasta ahora. ¿Qué es como tu mensaje que te gustaría dar a nuestros oyentes, a nuestra audiencia? No solamente Perú, sí, es tu mensaje, es una pregunta Abierta, Em, digamos. abierta. Primero, la necesidad de comprometernos en el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? No, lo peor que podemos hacer es, frente a todo el dolor que vivimos todos en la pandemia, más o menos, todos sufrimos igual, frente a la incertidumbre de presenciar la muerte en lo cotidiano, tendríamos que ser capaces como humanidad de no repetir ciclos, ¿no? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hoy estamos como en el 38, 39, se repiten los mismos síntomas, ¿no? Diferencias sustantivas, pero Mm, una Tercera Guerra Mundial sería la última. La cuarta sería a palos, no quedaría nada. Entonces hay que pelear por la paz. Y no se pelea con la paz en guerra, se pelea por la paz respetando la libertad, buscando la justicia, garantizando derechos humanos, sin racismo, sin discriminación de ninguna forma, respetando al otro o a la otra, reconociendo las fragilidades de nuestras propias sociedades. En el Perú hay grupos llamados de especial protección muy identificados: los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, los afroperuanos,
los privados de libertad, la población indígena, las personas con discapacidad, tener claro como Estado que esa es tu prioridad para que puedas terminar con las desigualdades y cerrar brechas, ¿no? Y creo que eso requiere mucho compromiso, mucha comprensión del otro, mucha capacidad de perdonar y de pedir disculpas, y que los líderes que hoy administran América Latina, la mayoría de la derecha, no vengan con el garrote y la represión, porque entonces no van a haber aprovechado la oportunidad histórica de reconciliar a nuestros pueblos, ¿no? Un poco de humildad en el triunfo y dignidad en la derrota, por supuesto, siempre ayuda a los procesos democráticos. Yo aspiro a que América Latina entre en este proceso rápido de maduración, que nos plantea el reto de tener lo que el mundo necesita, unirnos, hermanarnos con Europa para equilibrar el mundo bipolar y entender que la guerra está tocando la puerta en Ucrania, la guerra está tocando la puerta en la Franja de Gaza, y que eso debería dolernos, Mm, ¿no? Que las olas mm, migratorias cargadas de xenofobia son una muestra de lo de gente huyendo para sobrevivir, ¿no? Entonces, mm. no conoce fronteras, la Yeah, violencia, el subdesarrollo. Ese es el mensaje, unidad, entendernos como parte de una casa común y enfrentar el reto de esta revolución digital que nos pone a prueba como comunidad internacional. Y reconocer que Naciones Unidas fracasó, pero es lo que hay. Mejorémosla y generemos un poco de equilibrio, ¿no? muchísimas gracias, estimada Marisol. Bueno, creo que hemos terminado en unos tonos de esperanza, así que ojalá que en este mundo multipolar y muy complejo que estamos enfrentando hoy día, justamente esta colaboración entre pares que tú mencionas con la Unión Europea y con América Latina posiblemente será un factor más allá de la realpolitik, de los hechos, digamos, monetarios o de las potencias militares, de la potencia geopolítica dura, que seguramente no reside en Europa, pero en otras partes tampoco es la potencia en términos de la inteligencia artificial, pero ojalá que justamente será como tú dices, que nosotros vamos madurando ahora a la rápida, tanto los europeos como también América Latina. Y bueno, al final del día, yo siempre soy un optimista. Tomás no lo es, pero yo siempre soy muy No, optimista no, que soy esta muy pesimista. presión también puede generar algo positivo en el mediano y largo plazo, así que ojalá que sea así. Tomás, Lo ¿quieres bueno, comentar George, es esto? que lo bueno de lo que señalas más allá mira, yo soy una optimista crónica, pero la verdad es que como todavía estoy herida, no solo por la derrota electoral, porque yo soy de perder con dignidad, es la única manera de prepararte para ganar, pero más allá de eso, no me alegra que la dictadura de Fujimori sea reivindicada. Espero equivocarme, que en una próxima entrevista en 2 años te diga, me equivoqué, fue maravilloso, democrático, sin autoritarismos y espero de verdad estar equivocada, si no estaré al frente defendiendo las libertades en el Perú, pero sí es un momento muy particular para América Latina y para Europa. Nos da una oportunidad estratégica, política, no de te doy la mano porque eres buena persona, y también me encanta y me parece maravilloso. Es el momento en el que uno decide cómo quiere estar dentro de 10 años. Y creo que si ustedes acá se diría UPAC, ¿no? Si ustedes nos hacen, o patita de gallo, ¿no? Si ustedes nos ayudan reconociendo las diferencias abismales que existen en temas de estado de bienestar, de valores democráticos y de institucionalidad, a construir esta colaboración, esta estratégica colaboración entre iguales, pueden inclinar la balanza, no solo para Europa y América Latina, sino del mundo. Entre iguales, es una cosa muy importante porque en Europa sometimes people don't Es understand. normal, Tomás, es normal, es parte de o sea, yo creo que la naturaleza humana hace siempre esas cosas, ¿no? El más grande se sabe más grande, el más fuerte se sabe más fuerte, pero ahora lo bonito, lo interesante, lo retador es que no importa cuán grande seas, ni cuán poderoso seas,
los recursos están en el territorio de los chiquitos frágiles. Escoge. ¿Los proteges, los respetas, los incluyes, vamos juntos? ¿O hay dos que están ahí tocando la puerta, no? Es Yo muy creo que importante, es es muy muy importante. importante que sepamos que hoy el tamaño está definido por la propiedad del recurso y la capacidad Sí, de convertirlo en una fuerza para ti que equilibre el poder global. sí, sí. Fantástico, fantástico. Muchas gracias. Creo que Muchas gracias, no, George. Gracias, yo Thomas. no lo puedo. Muchas Ya, gracias, Marisol. muy buen resumen de lo que hemos conversado en esta casi una hora, sumamente interesante. Te quiero agradecer muchísimo, Marisol. Agradecemos a ti por tu tiempo, por tu presencia en esta conversación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ambos por este espacio de pensar en lo que quiero para el Perú. Que Muchas así gracias, sea. Marisol. Hasta Muchas luego. gracias. Súper. Buenas tardes. Si le ha gustado este episodio y le interesan estos temas internacionales, no duden en dejarnos un comentario, o suscribir al canal y recomendar a sus amigos, sus colegas, su familia. Con esto nos ayudan mucho a crecer y aportar también en el futuro a conversaciones como estas de altísimo nivel con gente muy simpática, pero también sumamente competente y maravillosa y que invitan a una reflexión profunda. Nos pueden encontrar más información en las notas del programa y encuentran On the Ground Geopolitics and Business en todas las plataformas habituales y en YouTube. Así que no me queda nada más sino agradecer nuevamente y despedirnos de nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Marisol. Muchas y gracias. Ojalá hasta pronto. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gracias, Marisol. George. Gracias, Thomas. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.